Bienvenido, amigo y amiga de YouTube. Habla el pastor Marlon Castillo de Costa Rica. Que el Señor me lo bendiga. Vamos a poner delante del Señor este estudio. Bit, respuestas bíblicas. Padre, en el nombre precioso de Jesús. Ponemos delante de ti, Señor, estas preguntas y respuestas. Danos la sabiduría a través de tu Espíritu Santo y de tu palabra para aprender cada día más de ella, en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, que el Señor me los bendiga. Le invito a que sea parte de su canal, que se suscriba, activa la campanita, invite a otros a ser parte de estos estudios bíblicos. Y como todos los jueves, amados, estamos contestando las preguntas que ustedes me mandan al privado. Le agradezco por sus preguntas. Si usted tiene más preguntas, mándemelas. Yo estoy en Facebook, también estoy en Instagram, estoy en TikTok y estoy en otros canales donde usted me puede mandar su pregunta, amigos. Me hicieron una pregunta muy interesante con respecto a angiología, que yo los lunes estoy dando angiología, pero me pidieron que por favor la subiera aquí en este programa de Respuestas Bíblicas, y con mucho gusto estoy para complacerlos. Esto que voy a hablar lo voy a tocar en angiología muy pronto, también en ese programa de los lunes que yo doy, pero con mucho gusto lo voy a contestar aquí. Recuerde que este es su canal, no es mío. Usted me pide en qué programa le gustaría que contestara cierta pregunta bíblica y estoy para complacerlo. Me preguntaron al privado si los ángeles, o si es bueno si los ángeles pueden ser adorados. La persona que me hizo esa consulta me pregunta, amados, que ella vive en un país donde existe mucho lo que es la adoración angelical, y donde ella va, en su iglesia donde ella asiste, se da mucha prioridad a adorar a los ángeles. Es más, ella me decía al privado, esta hermanita, que ella veía que a Cristo y al Padre se le daba cierta adoración, pero se adoraba más a los ángeles. Dice que en medio culto se decía, es que yo he visto ángeles aquí, ángeles allá, y que bajaban los ángeles y cosas por el estilo. También me preguntaba y me decía que si eso es correcto, ¿verdad? Darle adoración a los ángeles, si era correcto darle tanta adoración a los ángeles, porque ella me decía, si fue Cristo el que murió en la cruz, si la Biblia dice que hay que adorar al Padre, al Hijo, y ella me dijo algo muy cierto. Me dijo, si en la Biblia muchos pastores han enseñado que Satanás cayó porque quiso ser adorado, y muchos ángeles con él, entonces, ¿por qué hay muchos que optan por adorar a los ángeles? Acuérdense que la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 1, capítulo 2, que el ser humano se inclinó a adorar las cosas creadas antes que el Creador. Entonces, ahí es donde el ser humano se equivoca. Toda la adoración, toda la alabanza, toda la gloria es solamente para el Padre y al Hijo. Amados, es muy importante entender esto. Ahora, la palabra de Dios dice en Romanos, como le dije anteriormente, es el ser humano empezó a adorar las cosas creadas antes que el Creador, y eso no es bíblico. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia con respecto a la adoración angelical? ¿Es correcto o no es correcto? Voy a ir muy despacio, no quiero correr, porque en Respuestas Bíblicas mi intención es que usted saque sus dudas de la palabra de Dios. No podemos adorar a los ángeles. A pesar de la grandeza de los ángeles y del sobrecogimiento que causan, Dios nos prohíbe adorarlos. Solamente los demonios se dejan adorar. Una característica, amado, de cómo saber si un ángel cuando se presenta es de Dios o es un demonio, porque acuérdense que los ángeles se pueden vestir como ángeles de luz, o los demonios, para ser exacto, como ángeles de luz, que lo voy a enseñar en demoniología. Entonces, Dios prohíbe toda adoración angelical. De una vez aclaro, Dios prohíbe toda adoración angelical. Entonces, su ejemplo nos lo prohíbe. Los ángeles santos adoran tan solo a Dios.
Voy a ir despacio y repito, los ángeles santos, o sea, los que decidieron quedarse con él, solamente adoran a Dios, a nadie más. Y puedo darle varios ejemplos bíblicos, ¿verdad? Donde vemos que un ángel se le presentó a un ser humano y lo quería adorar. Por ejemplo, Juan, cuando se le presentó el ángel, él quiso adorar al ángel. ¿Y qué dijo el ángel? No te postres ante mí, no me adores, porque yo soy siervo y consiervo tuyo, igual que tus hermanos. El ángel no permitió adoración de parte de Juan, dando a entender que era un ángel de Dios. Solo los demonios caídos, junto con Satanás, se dejan adorar. Muy importante entender esto. Entonces, ese es un ejemplo de angelología y un ejemplo bíblico, ¿verdad? De tantos que hay en la Biblia, de que los ángeles de Dios no permiten la adoración. Él dijo, adora a Dios. Usted siempre va a encontrar esa expresión en la Biblia. Cuando un ángel está hablando con un ser humano, le dice, adora a Dios. Entonces, vea qué importante. Seguimos. Isaías describe a los angélicos seres vivientes, adorando constantemente a Dios como el creador de todo, incluso de los ángeles. Apocalipsis 4, 6 y 11. Acuérdense que en Apocalipsis 4, Juan en Apocalipsis hace un paréntesis entre el capítulo 3 y el capítulo 6. Y ahí nos da una luz de lo que pasa en el cielo alrededor del trono de Dios. Entonces, vea qué importante. Le invito a que lea ese capítulo. También contempló a millones de ángeles que adoraban a Cristo como el Cordero de Dios. Oiga, Juan contempló, él vio a millones de ángeles adorando ¿a quién? Al Cordero o a Cristo como el Cordero de Dios. Apocalipsis 5, 8 y 14. Le invito a que lo busque y lo lea. Estos ejemplos nos indican que los ángeles consideran dignos de ser adorados únicamente a los miembros de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nada más. Ellos no adoran otros ángeles, no adoran humanos. Los ángeles buenos o santos solo adoran al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nada más. Son dignos de alabanza y de adoración. Vamos despacio. A ello le podemos añadir el hecho de que en ningún lugar de la Biblia, oiga, en ningún lugar de la Biblia se adora a los ángeles y tampoco en ningún lugar se nos insta a hacerlo. En ninguna parte de la Biblia se enseña la adoración angélica. Amado, si usted escucha eso de un pastor, de un líder, el que sea, amado, bíblico o extrabíblico, o la tradición que enseña que hay que adorar a los ángeles, amados, eso es satanismo, eso es demoníaco, porque en ninguna parte de la Biblia se enseña la adoración angélica. No, señor, si usted tiene un ángel, un cuadro o una imagen de un ángel, o una especie, una figura de un ángel, amado, deshágase de eso. Esos son demonios. La Biblia dice que detrás de un ídolo hay un demonio. Ahora, eso es en contra de la palabra de Dios, la adoración angélica. Sea de imágenes, sea de figuras, sea lo que sea, eso usted está alterando y está corrompiendo la sana doctrina. Muy importante. Tal vez mucha gente me dice, qué duro, Marlito. No es duro, lo enseña la palabra, no lo dice Marlito. Lo dice la palabra de Dios. Nuestra responsabilidad como pastores es que usted aprenda la verdad de la palabra. Muy importante. Vamos a continuar. La revelación, o sea, lo que el Señor nos reveló en su palabra, nos lo prohíbe. En la palabra de Dios aparecen algunas referencias específicas. Oiga, referencias específicas que prohíben expresadamente la adoración de los ángeles. El primero de los mandamientos limita la adoración de Dios, a Dios. Éxodo 20, 1 y 6. Le invito a que lo lea. Ninguna criatura puede usurpar el derecho que solo pertenece al infinito creador. Nadie puede ser adorado, solamente Jehová, Dios de los ejércitos. Toda la gloria y toda la honra es para Él, para nadie más. Y Él no comparte su gloria con nadie, menos con los ángeles. Entonces, amados, hay que tener mucho cuidado con esto. Yo he conocido cristianos que tienen imágenes de ángeles, hasta finques de ángeles y cosas por el estilo, amados, y eso no es bíblico.
es que los ángeles son nuestros protectores, no. Una cosa es llamarlos a que nos vengan a ayudar, a que nos protejan a nuestros hijos, nuestra familia. Que usted diga, Señor, manda ángeles para proteger mi casa. Eso es bíblico, porque los ángeles están para servir a los escogidos de Dios, pero no hay que adorarlos. Pedir su protección, pedir su ayuda es bíblico, pero no hay que adorarlos ni orar pidiendo intervención a ellos. Ángel Rafael, ángel Jamiel, ángel no sé qué. Amado, la tradición inventó más de 1000 nombres de ángeles, donde la Biblia solo menciona 3 tipos de ángeles con nombre, nada más. No menciona mucho. Aquí, como lo acabamos de leer anteriormente, en Apocalipsis, Juan vio millones de ángeles con diferentes nombres, porque todos los ángeles tienen nombres, pero no se habla de todos los ángeles así. Y esa es otra pregunta que la hermanita me dijo. Ella me dijo, Marlitton, es que también escuché que hay como 100,000 nombres de ángeles que la tradición tiene. Y le digo, amada, en la Biblia no existen. Esos fueron inventados, porque la verdad, fueron inventados por la tradición, fueron inventados por la historia romana, pero realmente no es bíblico. En ninguna parte de la Biblia aparecen nombres de Rafael, Jezreel, o no sé cómo se dicen, cómo se llaman, ¿verdad? Porque yo ni le presto atención a eso. Pero escuchar muchos nombres de ángeles donde no están en la Biblia, siempre que usted escuche algo, doctrina, enseñanza, váyase a la palabra, no a la tradición, a la palabra. Muy importante. Ok. Pablo escribe a propósito, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Colosenses 2:18. Pablo nos dice, no dejemos que el orgullo, la prepotencia nos haga ir a adorar cosas que Dios no mandó. Muy importante. Y esto de los ángeles también incluye al ser humano, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado de adorar a pastores, de poner a un pastor en un pedestal. Amados, todos nos equivocamos, todos fallamos, todos pecamos. La palabra de Dios dice que el que dice que no tiene pecado hace mentiroso a Dios. O sea, hay que tener mucho cuidado con esto. Pablo escribió estas palabras para refutar una falsa interpretación de Cristo que los herejes, ¿verdad?, habían llevado a Colosas. Se trataba de una forma temprana de agnosticismo. ¿Qué es el agnosticismo? Es un pensamiento filosófico del siglo I de nuestra era cristiana, donde ellos decían que hay que adorar, por ejemplo, las cosas como las estrellas, el sol, todo lo físico, todo lo creado. Era un pensamiento filosófico, ¿verdad?, en ese tiempo. Entonces, Pablo tuvo que luchar contra muchos pensamientos filosóficos, herejías, cosas por el estilo. En este caso, en Colosas eran muy dados. Por eso usted ha visto, amados, que aparecen figuras de emperadores, de gente, de gladiadores y de todo, porque ellos eran muy dados a adorar a hombres o a mujeres de renombre. Entonces, Pablo tenía que contrarrestar eso. Más principalmente aparece en Romanos, en Éfeso, en Colosenses, en Corintios. Pablo tenía mucha lucha con respecto a todo este pensamiento filosófico. Ok, y enseñaba, oiga, el gnosticismo enseñaba una salvación a través del conocimiento secreto de la verdad. Sus raíces la venían del legalismo y ascetismo judío, combinado con la filosofía oriental. ¡Wow! ¿Ve? Era un pensamiento filosófico que era una combinación entre lo judío, lo ortodoxo, lo filosófico y lo ocultista oriental o el dualismo. ¿Qué son eso? ¿Qué significa? El dualismo significa lo verdadero y lo abstracto, o sea, el mundo real y el mundo espiritual. Entonces, el gnosticismo, quería mezclar estos dos mundos, como todavía existe, y hacer creer a la gente que hay que adorar también el mundo espiritual. Y ahí es donde Pablo tenía que luchar contra todas estas herejías que existieron, ¿verdad? Entonces, esta herejía sostenía, oiga, que la materia física era maldad y que el espíritu era el bien. Por eso los corintios y colosenses, ¿verdad?, ellos eran muy hedonistas. La palabra hedonistas eran personas amantes
lo que era el cuerpo, lo que era el yo, lo que era esto, lo que era la ciencia, lo que era la cultura, lo que era el conocimiento. Una persona hedonista era una persona de esas que pasaban metidas en los gimnasios que llaman hoy en día, ¿verdad? Que solo se preocupan en tener músculos, un buen cuerpo. Y no estoy en contra de eso, y una vez aclaro. Pero ellos iban a lo exagerado. Ellos muchas veces decían que era más importante la carne que el espíritu. Y había otro pensamiento que decían que era más importante el espíritu que la carne. Entonces Pablo tenía que luchar contra todo esto. Y un hedonista era eso. Era una persona que estaba más tirado a la carne, ¿verdad? O a ciertas cosas que a lo más importante que era el espíritu. Entonces vea qué importante. Vamos a continuar. Entonces, dice así. De esta manera, Cristo no podría ser verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, ya que Dios nunca se contaminaría con el cuerpo físico. ¿Ve? El hedonista pensaba que el cuerpo era malo, en cierta manera, a pesar de que lo cuidaba, a pesar de que hacía cultura, hacía física y todo esto, siempre tenía el pensamiento que el cuerpo era malo, era pecado, era corrupción. Entonces, Cristo no podía haber sido un ser humano. Y lamentablemente hay ciertas doctrinas que en su doctrina, valga la redundancia, tienen esto en sus enseñanzas. Por ejemplo, Testigos de Jehová, ellos creen que Jesucristo no fue humano, que más que nunca existió. Es una de las doctrinas fuertes de ellos. Y viene de este pensamiento herético, aunque usted no lo crea, de ese siglo. Por eso pueden estudiar sectas. Entonces, vean qué importante, amados. Seguimos. Así consideraban a Jesús como una especie de ser angélico, y eso es una creencia de los mormones. Los mormones creían que Jesús era el ángel, un ángel, ¿verdad? Que bajó, se hizo humano, murió en la cruz y después volvió al cielo y se hizo otra vez ángel, ¿verdad? Entonces, aunque usted no lo crea, eso es lo que creen los mormones, en parte de su doctrina. Como un Dios intermedio, uno de los excedentes de Dios, que no era ni Dios ni hombre. Eso piensan los mormones. Entonces, amados, a Dios solo se llega a través de los ángeles del mundo de los espíritus. Eso es lo que piensan muchos. O sea, acuérdense que la Biblia dice que Jesucristo es el único intermediario entre Dios y los hombres, pero ellos creen que a través de los ángeles es como usted puede llegar a Dios. Y hoy en día, lastimosamente, este tema de la angeología está tan fuerte y tan de boga, ¿verdad? Que mucha gente ya se llaman angeólogos o estudiosos de los ángeles. Más, amados, en Estados Unidos son los libros que más se venden, angeología. En mi canal, para la gloria del Señor, es el video que más reproducciones tengo, el de angeología, porque a la gente le interesa mucho este tema. Y yo he leído muchos libros de angeología que están totalmente en contra de la palabra de Dios, ¿verdad? Enseñando que hay que adorar a los ángeles, y eso es totalmente antibíblico. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que usted escucha de la angeología. Muy importante, porque puede estar adorando un demonio, puede estarle dando culto a los demonios y culto a ángeles que Dios no permitió. Muy importante. Entonces, vea qué importante. Entonces, Pablo afirma que Cristo creó todos los ángeles, Colosenses 1, 15 al 17. Acuérdense, los ángeles fueron creados por Jesucristo. El primer ángel que fue creado está en Ezequiel 28, la palabra nos enseña, es Satanás o Lucero o Luzbel, que significa estrella de la mañana. Él fue el primer ángel creado y fue creado por Jehová, Dios de los ejércitos. Dios creó a Satanás, que antes de caer, ¿verdad? Se llamaba el ángel de Dios, pero después se convirtió en Lucero o Luzbel. Entonces, y eso usted lo encuentra en Ezequiel 28. Ezequiel 28, Isaías 14, del 1 al 20, Apocalipsis capítulo 9 y capítulo 10 y capítulo 12. Le invito a que lea estos pasajes con respecto a Satanás. Y también le invito a que vaya a mis videos de angeología, donde yo desde el capítulo 1, del video 1, empiezo a hablar sobre el origen de los ángeles, y ya casi voy a entrar a la parte de demoniología. Y ahí es donde voy a tocar esto, la caída de Satanás, por qué no hay que adorarlos, cómo trabajan los ángeles o los demonios, que le va a interesar mucho estos videos, amados. Entonces, vea qué importante.
además de ser la plenitud de la deidad, está hablando de Jesucristo, con cuerpo en forma humana, Colosenses 2:9, todo el conocimiento acerca de Dios se encuentra en Él. Colosenses 2:1 y 3. Amados, hoy voy a dejar hasta aquí esta parte, primera parte, llamémosla así, de esta pregunta de si podemos adorar a los ángeles. El próximo video de respuestas bíblicas voy a continuar contestando la pregunta si es bíblica adorar a los ángeles. Amados, que el Señor me lo bendiga. Suscríbete a este canal, active la campanita. Espero en el Señor que sean de gran bendición estos videos para usted. Un abrazo desde Costa Rica. Bendiciones.